Si todos nos preguntamos qué es la unidad, quizás nosotros decimos es una familia entre amigos, una armonía en paz, una armonía en familia. No tiene nada de malo la armonía y las relaciones entre familias y entre hermanos, amigos. Pero hoy quiero que vamos a ver qué es la verdadera unidad que Jesucristo dejó en su palabra y que quiere que nosotros podamos asimilarla como fue su voluntad. Si pudiera cerrar la puerta, hermano, por favor. Vamos a ver lo que en su voluntad, lo que Él quiere y qué es la verdadera unidad para los cristianos. La verdadera unidad entre familia, entre hermanos. Esa unidad de que tienen los amigos y las familias está bien, pero la unidad que Cristo quiere que nosotros hagamos su voluntad es a través de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos pensar a través del Espíritu cómo la iglesia puede crecer, cómo poder tener la armonía y poder ser una unidad, no perfecta, pero sí a través de la voluntad de Jesucristo. La unidad es una armonía, un propósito compartido entre creyentes en Jesucristo, formando un solo cuerpo espiritual. Lo que nosotros somos, trabajamos a través del Espíritu. Se basa en la doctrina bíblica de la fe común y la acción del Espíritu Santo buscando reflejar el amor de Dios. Vamos a comenzar implementando que el amor entre los hermanos es muy importante para poder tener una buena comunión. Nosotros somos una iglesia ya conocidos casi todos y compartimos mucho las cosas como el pan de cada día, las oraciones, las clases. Tenemos una buena relación. Pero vamos a ir viendo conforme el tiempo, conforme la lectura, vamos a ir viendo que nos hace un poquito más que ir aprendiendo para perdonarnos unos con otros, que es lo que quiere y es lo que implementa la fe. La fe implementa la unidad. Dice, nosotros que hemos dado un mismo espíritu es dado que nos lleve a la unidad en Cristo para que seamos uno por medio del espíritu. Esa fue su decisión de Él, que nosotros fuéramos uno en el espíritu. Si todos los que estamos aquí, nosotros sentimos ese deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, sentimos ese deseo de podernos ver entre hermanos, compartir, reírnos, tomarnos un café, pero el pan, las ofrendas, eso es parte de la unidad de los que estamos aquí. Vamos a ir buscando para ver lo que dice Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4, vamos a ver Efesios 4. Dice, solicito guardar, no, vamos a ver, ¿4 qué? Efesios 4, el versículo es deje que no apunté el versículo ahí. El 3, ¿verdad? Sí. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La unidad no viene de nuestros propios méritos, es un don de Dios para que nosotros podamos unirnos en los pensamientos y en las necesidades y en lo que nuestro hermano está padeciendo. Eso es la parte de la unidad, dice un vínculo de paz. Si nosotros en la iglesia compartimos paz, hacemos paz, tenemos que llevar esa paz a donde no hay paz, afuera, tenemos que llevar esa paz también. Eso es lo que dice, hay que guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de paz. O sea, es algo unido. Vamos a ir buscando Juan 17, 20 y el 21. El Evangelio Juan 17, en el 20 y el 21.
ahí vamos a ver cómo el Señor puede unir al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y a nosotros. Ahí vamos a poder ver cuál es la unidad que Él quiere que la iglesia puede tener o que tiene, de la unidad que tiene que practicar. Juan 17, 21. Él se preocupaba por su iglesia, por lo que iba a pasar en la iglesia, porque ustedes saben que somos un grupo con mentalidades diferentes, sino que el amor y el poder de Dios nos une para poder pensar similar a través del Espíritu. Dice el 20, mas ruego solamente por estos. O sea, él estaba hablando con los apóstoles, pero le pide al Padre él pide por los apóstoles, pero miremos aquí lo que dice. Sí, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, por la predicación de los apóstoles, iban a venir otros creyentes como nosotros. Entonces dice, no pido solo por los discípulos, pido por los que se van a creer la palabra en los postreros días. Diciéndolo de otra manera. Mas os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mi palabra de ellos. O sea, la palabra que él transmitió a los apóstoles iba a ser transmitida a los creyentes. Entonces él estaba pidiéndole al Padre la bendición para nosotros, para que todos sean uno, todos nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, el Padre y el Hijo es el mismo. Entonces, Él está pidiendo que para que nosotros entremos en el círculo de ellos. Dice, sigue diciendo, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esta es la palabra del Señor, a donde Él quiere, y Él pide al Padre que nosotros podamos ser bendecidos y recibidos en el grupo. Ser Él en medio de nosotros una unión perfecta, pensando en lo mismo, en la edificación de la iglesia, porque la unidad es lo que la iglesia necesita para crecer. Él sabía que nos íbamos a desviar con ciertos pensamientos diferentes, pero su palabra nos está enseñando de que Él está en medio de nosotros y que quiere que nosotros seamos un grupo unidos. Vivamos en la unión del Padre y en la unión de Él. La unidad de la iglesia no es humana, es espiritual, hermano. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, es cuando nosotros vamos a tener una iglesia firme y fuerte. La respuesta de la unidad en una iglesia es la oración. Cada vez que nosotros oramos unos por otros, porque a todos nos va a hacer falta algo, pero nosotros pedimos al Señor para que nosotros nos fortalezcamos en las necesidades o las debilidades que tenemos. Pasamos por diferentes pruebas, diferentes obstáculos en la vida, pero cuando nosotros pedimos unos por otros, la oración tiene poder. Así aquí, mis hermanos, guardando esto de que si nosotros queremos ver frutos del Espíritu, tenemos que orar unos por otros. Vamos a ver lo que dice Colosenses 13, 14. Aquí vamos a entrar en algo que a veces no lo tomamos bien, pero hay que tomarlo bien. Soportados unos a otros. En Colosenses 3, el 13 y el 14. Soportados unos a otros. O sea, entre nosotros y entre los de afuera. Perdonaos unos a otros. Perdonándonos cada uno entre nosotros, ¿verdad? Si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonadle a vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí ya está entrando lo que hace grande la fuerza en el grupo espiritual, es el amor. Quizás todos podemos tener diferentes pensamientos y ver las cosas, ¿no? Pero si nosotros perdonamos, porque tenemos amor, y si hay amor, perdonamos. O sea, si vamos todo esto juntos, lo ponemos, hace la capacidad de que esta iglesia pueda ser fuerte y unida. Si no hay amor, no hay unidad. Simple como eso. Si no hay amor, no hay unidad. La unidad requiere humildad. Porque si nosotros no los humillamos, no hay unidad. Y la humildad restaura todo lo malo. Para ser un cuerpo unido, tenemos que escuchar. De todos nosotros va a salir palabra de ánimo, pero si no aprendemos a escuchar, no las vamos a poner en práctica. Juzgar menos. A veces, inconscientemente, podemos juzgar al hermano, al de afuera, pero eso en el amor nosotros tenemos que eliminarlo. Perdonar. Hay que perdonar mucho. Acabamos de ver que Él quiere que nosotros perdonemos así como Él los perdonó a nosotros. La unidad trae poder en cualquier grupo. Cuando el pueblo está unido suceden cosas espirituales. ¿Han escuchado un dicho que dice, cuando el pueblo está unido, vencerá? Entonces nosotros como pueblo, como unidad, pensando en las cosas espirituales, hay resultados. La unidad en una congregación glorifica a Dios. Y yo creo que el propósito de nosotros estar aquí es para rendirle culto y para glorificar a Dios. Fortalece a la iglesia. Cuando nosotros trabajamos juntos y permitimos que el Espíritu trabaje, que el consejo lo agarremos de los mayores, la iglesia es fuerte, impacta al mundo. Porque cada vez que nosotros nos enfrentamos o vemos o compartimos con gente afuera, usted hace la diferencia. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando nosotros nos reunimos con personas que no son cristianas, nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que el Espíritu en nosotros está trabajando, estamos dando el ejemplo, porque ese es el motivo de nosotros como cristianos, poder ser el ejemplo y que el ejemplo pueda trabajar en la vida de otras personas. Ese sería el propósito, ese es el propósito del cristiano, comenzar con el ejemplo y después seguimos con la enseñanza, la predicación, ¿verdad? Cuando una iglesia mantiene la paz, desarrolla dones espirituales, dones que el Señor da, dones que el Señor quiere que nosotros tengamos y los pongamos al servicio de la iglesia. Vamos a ir buscando Romanos 12 para ver el Señor cómo nos mira a nosotros, cómo quiere que esta iglesia trabaje, cómo quiere que la iglesia se fortalezca. Él para nosotros quiere mucho, siempre y cuando nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestras mentes, nuestras decisiones para poderle servir a Él. Vamos a leer del 4, el 5 y el 6. Romanos 12, 4, 5, 6. Dice el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. O sea, nosotros somos
un grupo de personas, pero con muchos miembros. Todos tenemos miembros, ¿verdad? Las manos, el oído, la vista y eso. Pero así como usa usted su mano, yo también la uso. Tenemos muchos miembros, pero todos tienen su función, el suyo, el mío. El 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahí vamos entrando a una materia más fuerte. Y todo miembro los unos de los otros. O sea, yo los necesito a ustedes. Yo pienso que ustedes me necesitan a mí. Bueno, digo yo pues. Pero eso es lo que quiere que, digamos, los sintamos unos con otros, ¿no? O sea, es parte de la unidad, de la familia unida, que nos sintamos unos por otros. Todos pensamos diferentes, pero somos un cuerpo. Él quiere que seamos un cuerpo unido en espíritu, que eso es lo más importante, que nosotros no los unimos en la comida, por ejemplo. Estas son cosas para el cuerpo, pero la parte espiritual es lo que Él quiere, que nosotros trabajemos de una manera unida. El 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, si él de profecía, úsese conforme la medida de la fe. Cual sea su don, cual sea su trabajo en la congregación, hágalo con fe. Porque usted hace las cosas para Dios. Y lo que queremos hacer, estas cosas, lo tenemos que hacer para Dios. Nunca hacemos las cosas para que nos vean. Nunca hacemos las cosas para que el otro diga, no, qué bien lo que hace. Sino todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para Dios, que salga de nuestro corazón, que sean para Dios. Los dones que Dios nos da son dones espirituales y son los dones que nos dirigen nuestra vida y son los dones que nosotros tenemos que poner al servicio. Vamos a ir buscando en Hechos 2, el 41 y el 42. Ahí tenemos una enseñanza muy, muy importante para nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual, para la unión de la iglesia. En pocas palabras, vamos a aprender mucho. Dice el 2:41 y el 42. Hechos, vamos a ver, Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes saben que el día de Pentecostés que había una cantidad de personas, hemos leído bastante referente a esto. Vino el Espíritu arriba de los apóstoles y el Espíritu trabajó para que el mensaje llegara al corazón y al pensamiento de los que estaban ahí. Y todos fueron bautizados como 3,000 personas en ese día. Me imagino cómo el Espíritu pudo tocar cada corazón de los que estaban reunidos, porque habían multitudes. Ha de ser eso bastante impactante, ¿no? Porque no sé si algunos de ustedes hemos estado en las campañas cuando estábamos en Sunset. Sí, aparecían varios bautistas, pero no tanto así, ¿no? Hay bautistas grandes, pero nunca ha llegado a bautizar esa cantidad de personas. Pero lo más importante es en el 42. Perseveraban de la doctrina. O sea, no se reunían como quien dice a hacer chistes, a contar historias. Ellos se reunían a escuchar su palabra, a aprender la palabra de los apóstoles, dice. Y perseveraban en la doctrina.
como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Los martes los reunimos para aprender de la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, pues ahí entra lo que es la hermandad, la comidita, el cafecito y todas esas cosas, ahí entra. En el partimiento del pan, que es la Santa Cena, que es lo que nosotros hacemos todos los domingos aquí, ¿ve? Con un propósito. Ese es el partimiento del pan. Y en las oraciones. Eso es lo más esencial que ellos tenían, las oraciones. O sea, era una iglesia unida, ¿verdad? Una iglesia que participaba juntos, unánimes, pensando, hay que aprender doctrina. Bueno, hay que comer, hay que tener la comunión seriamente, hay que orar. Hay que orar porque eso es lo que el Señor les enseñó, a orar, a orar, a orar, como lo vimos al principio. Si oramos, nosotros tenemos éxito. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver otro versículo similar en Corintios 12:12, cómo él describe la iglesia con el cuerpo humano una vez más, para que así nosotros podamos ver de dos formas, en 2 puntos, lo que es Corintio y lo que era Romanos. Primera de Corintios 12:12. Dice así, porque si el cuerpo es uno, parecido a lo que decía en Romanos, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, todo lo que yo tenga, el pie, cabeza y orejas y esto, pertenece a un cuerpo, ¿verdad? Así también en Cristo. O sea, nosotros, lo que quiere es que nosotros en Cristo seamos un cuerpo, una familia. Eso es lo que hace la unidad cuando nosotros nos sentimos en familia, como Cristo lo ve, que como un cuerpo físico pone la parte espiritual en la iglesia. Somos un cuerpo, Él no permitió que la iglesia fuera individual, que cada uno pensara individual, sino a través del Espíritu, que todos pensemos lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que es como casi repetitivo de lo de Romanos. Pensemos por un momento a nosotros que estamos acostumbrados a tener 2 manos. Entonces, pierde una mano, lo difícil que es. Pierde un pie, lo difícil que es. Por sí uno aprendería. Una vez yo me quebré la mano enyesado y la derecha, ¿no? Yo soy derecho. Entonces tuve que aprender en los 30 días del ¿cómo se llama? Del yeso. Tuve que aprender a escribir en que sea mi nombre con la mano izquierda, hacer un poco de trabajo con la mano izquierda. Eso es lo difícil de un cuerpo. Entonces, lo que el Señor dice que somos un cuerpo, los tenemos que doler unos por otros, porque si nosotros no lo sentimos por lo que usted está pasando, por sus necesidades, yo creo que nosotros tenemos que pedirle más dirección al Señor para poder sentir lo que nuestro hermano está pasando o le está pasando. Cuando sentimos que las necesidades del prójimo, nosotros estamos haciendo un trabajo a través del Espíritu. Fundamentos de la unidad. Hemos visto, por lo que hemos leído, es un cuerpo, ¿verdad? Que Dios nos compara como un cuerpo. Un espíritu, una esperanza. Un Señor y una fe. Lo que estábamos estudiando esta mañana. Que si nosotros lo llenamos de fe y hacemos las cosas con fe, la iglesia está en crecimiento. Y un solo bautismo, esto es lo que nos mantiene a nosotros, que todos fuimos bautizados en un espíritu, en el mismo espíritu, y nosotros llevamos el mismo espíritu, y el mismo espíritu nos hace movernos como familia, como iglesia. Eso es lo que Él ha querido, que su iglesia pueda trabajar unida, que su iglesia pueda ser reflejada a los demás, que su iglesia pueda
atraer por el ejemplo a más personas. No sé si sonó la alarma, ¿sí? ¿Ya? ¿No? Ah, bueno, la iglesia no ha sido fundada por equivocación. El Señor fundó su iglesia para que todos les adoremos unánimes. Reunirse es necesario. Cristo, si hubiera permitido que la oración sea separada, no hubiera fundado la iglesia. Pero la iglesia, ese es el cuerpo del Señor. Por eso Él quiere que nosotros mantengamos la iglesia unida, mantengamos el espíritu. Eso es lo que Él quiere. Y para dejarlos con un texto en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A veces nosotros pasamos por esto, ¿verdad? Que no nos gustan que nos corrijan, no nos gustan que, hermano, ¿qué pasó? Te extrañé el domingo. A veces miramos las cosas como que dice, no, pero este hermano me está llamando la atención, o a veces pensamos de que, ¿por qué le importa? Pues sí, nos importa a todos el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Yo no me molesto si me dice, no, hermano, ¿qué pasó? Yo le cuento la historia. Hay otra hermanita por aquí que siempre me regaña, pero yo siempre acepto. Sí. Pero yo acepto, ¿me entiendes? Qué bonito es que le amen a uno como familia, como hermano, porque al final nosotros aquí, les voy a decir, como que uno tiene más comunión entre nosotros que con los hermanos carnales, que con los parientes carnales. Yo aquí tengo un primo, nunca me reúno con él, pero sí nos reunimos entre familia. ¿Ve? Ese es lo que el Señor quiere, que la iglesia permanezca de esa manera. Que esta unidad, hermanos, entre hermanos prevalezca y crezca, y que miremos que esta unidad es espiritual, pero no está de malo la unidad entre hermanos, compartir, traer amigos, traer familias que no conocen de su palabra, que no conocen de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros participamos. Así que quede en la mente de cada uno de nosotros que tenemos un trabajo por hacer, perdonarnos unos a otros y tratar una comunión como hogar, como familia, como pareja, como iglesia, que todo eso glorifica a Dios. Así es que vamos a orar para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y lo llevemos en nuestras mentes y lo pongamos en práctica. Que ese es el propósito de nosotros, poder llevar este mensaje en nuestros corazones el resto de nuestra vida. Oremos. Amantísimo Señor, Padre bueno, Padre amado, te damos gracias, bendito Dios, por la vida. Te damos gracias por la familia aquí presente, esta familia espiritual. Ahora que tú nos has edificado con tu santa palabra, Señor, que nos has enseñado lo que es la unidad perfecta, la unidad que tú dejaste en tu santa palabra, bendito Dios, que pueda llegar a nuestros corazones, que transforme nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos hacer tu voluntad. Bendito Dios, que tú permanezcas en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que esta unión prevalezca, crezca, que seamos una iglesia unida, reflejando el amor tuyo, llevándolo a otras personas. Bendito Dios, bendice a cada hogar aquí representado. Te pedimos que estés con nosotros todos los días y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Bendito Dios, quédate con nosotros, llévanos con bien a nuestros destinos y que tú puedas cuidar todo obstáculo en nuestra vida y que nos des una dirección para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.